El pequeño puerto pesquero de Anse-la-Raye, ubicado en la isla de Saint-Lucie, era alcanzado por el sol cenital de las Antillas Menores. El aire, salino y denso, tenía un olor a mar, especias y madera húmeda. Gabriel, un chico con hombros anchos y sonrisa sencilla, colaboraba con su abuelo, Papa Auguste, en la tarea de reparar las redes de pesca. A los 75 años, Auguste era un estimado pozo de sabiduría. Sus manos, endurecidas por el trabajo y la exposición al sol, movían la aguja con una exactitud cautivadora. «Gabriel, mi niño», decía el anciano, su voz profunda como el murmullo del mar contra los pilotes del muelle. «El mundo es más grande que la línea del horizonte que se observa desde nuestra playa. En la ciudad de las luces, en el viejo continente, existen hombres que resguardan palacios no con ruido, sino con una presencia callada que frena el tiempo. Son los custodios de la República. Su honor no se grita, se lleva en la mirada y en la espalda erguida». Gabriel lo oía, cautivado. «Hombres como tú, Papa Auguste, como cuando estuviste en la Legión». Auguste sonrió y sus ojos se perdieron en la memoria. «Sí, niño, pero eso era la guerra. Esto representa la paz armada. Es el honor de la tradición de la exactitud, es servir con una dignidad tan serena como el agua en profundidad. El valor auténtico, Gabriel, no consiste en pegar, sino en resistir sin desmayar. Está aquí», y le dio una palmadita suave en el pecho a su nieto. «Es un jardín que solo puedes decidir si regar o dejar secar». Un día un visitante francés olvidó una revista de viajes. Gabriel tomó en la portada, se veía un soldado de piel ébano con un uniforme azul oscuro, galones dorados y un shako negro de gran tamaño decorado con una granada roja. Este permanecía inmóvil, como una estatua, mientras montaba guardia frente a un palacio majestuoso. En ese momento algo se rompió y se recompuso dentro de Gabriel. Se lanzó hacia su abuelo. «Mira, Papa, Auguste es uno de sus varones. Deseo ser como él». Tomó la revista Auguste. Sus manos, seguras para manejar las redes, temblaron levemente. Una lágrima de temor profundo y orgullo recorrió su mejilla. «Es un sendero lleno de clavos, Gabriel. Para un hijo de Saint-Lucie será un sendero lleno de cuchillas. Recuerda, sin embargo, tu piel no es una debilidad, sino tu armadura. Tu excelencia será tu espada y tu silencio te servirá de escudo. No permitas nunca que el veneno de otros contamine tu pozo. Contesta con tu porte». Esta es la fuerza que no pueden entender. Gabriel grabó esas palabras a fuego en su alma. Durante años trabajó afanosamente, en los campos de plátano bajo el sol implacable y en el mar tempestuoso, ahorrando cada centavo. Por último, se despidió de su abuelo en el mismo puerto, con un billete de avión de ida y el corazón lleno de determinación. «Lo conseguiré, Papa Auguste, por nosotros». El vuelo a París fue como un viaje a otro mundo. Gabriel, quien estaba acostumbrado a la tranquilidad cíclica y los colores brillantes de su isla, experimentó un gran impacto sensorial al ver el gris plomizo del cielo, la arquitectura majestuosa y austera y el ritmo agitado de una ciudad que nunca duerme. La gente caminaba rápido, inmersa en sus pensamientos, sin intercambiar las sonrisas informales y los saludos comunes de Anse-la-Raye. Al mismo tiempo se sintió invisible y a la vez demasiado visible. Su piel oscura y su imponente físico lo delataban como un extraño. Halló un cuarto pequeño en un hotel sencillo de la Rue du Faubourg Saint-Antoine. La soledad se sentía como un peso verdadero en esa primera noche. Sin embargo, en la penumbra podía percibir la imagen del guardia de la revista y sentía la mano de Papa Auguste en su hombro. Firme, se presentó en el cuartel de la Garde Républicaine, ubicado en Boulevard Henry IV, al día siguiente con una dirección escrita en un papel. La fachada imponente y la rigidez de los centinelas me hicieron dudar un momento. Sin embargo, inhaló profundamente y entró. El entrenamiento fue planeado con sumo cuidado para eliminar al individuo y esculpir al soldado. Las marchas interminables con un equipo de 40 kilos por las colinas de Vincennes, así como las largas horas dedicadas a aprender el protocolo ceremonial y el manual de armas, no fueron lo único. La prueba más difícil era la de no moverse en absoluto. Mantenerse firme como una roca durante horas, bajo la lluvia, el viento o el sol, sin prestar atención al picor de un mosquito, al sudor que corría por la espalda o a la fatiga que desgastaba los músculos. Gabriel no únicamente batallaba contra el cansancio corporal. Además, había la desconfianza oculta de algunos colegas y la frialdad de algunos instructores. Caribeño», le dijo un cabo en una pausa, sonriendo sin que sus ojos se iluminaran. «¿Piensas que esto es como cosechar caña bajo el sol? Aquí se requiere más que solo fuerza bruta».
Gabriel apretó los puños en el interior de los bolsillos. Rememoró lo que le había dicho su abuelo. «Responde con tu brillantez». Se convirtió en el más meticuloso en vez de replicar. Su conocimiento de los reglamentos era enciclopédico. Su shako estaba impecable y sus botas resplandecían como espejos oscuros. Con una imparcialidad desconcertante, el instructor encargado, el adjutant chef Moreau, un veterano con la cara surcada como un mapa de campañas anteriores, lo examinaba a través de turnos adicionales de guardia y correcciones frecuentes. La última prueba de evaluación consistía en una simulación de guardia en la Plaza de la Concorde. Los entrenadores, camuflados entre los turistas, se enfocaban en molestar a los aspirantes. Lanzaban migas de pan, hacían preguntas absurdas y trataban de hacerlos reír con bromas obscenas. Uno de estos, un suboficial conocido por ser inflexible, se acercó a Gabriel. Grandullón», pronunció con un tono de desdén. «¿Te has extraviado? ¿Tu tribu no está por ahí en un zoológico? Esto es la nación francesa. Lo que preservamos aquí es cultura, no excentricidad». Gabriel no pestañeó. Su mirada se concentró en un punto distante del horizonte, más allá de la aversión humana. Una ira fría y controlada ardía en su pecho, pero el tumulto interior no traicionó ni un músculo de su rostro. Moreau, al observar a distancia con binoculares, dio la instrucción de terminar el ejercicio por medio de megafonía. Fin del ejercicio. Descansen, reclutas. No obstante, Gabriel se quedó en su puesto sin moverse. Moreau se acercó hacia él. «He ordenado que descanses, recluta». Gabriel, sin mover la cabeza, contestó con una voz nítida y firme que interrumpió el aire. «Mi turno de servicio no ha terminado, mi ayudante. No he sido relevado de acuerdo con el reglamento». Por primera vez, los ojos grises de Moreau se iluminaron con una chispa que no era severidad, sino más bien respeto profundo. Al día siguiente, la lista de quienes fueron admitidos en la Garde Républicaine colgaba del corcho en el salón de clases. Gabriel recorrió los nombres con un dedo tembloroso, y allí, escrito con caracteres nítidos, se encontraba Gabriel Saint-Prix. Lo había conseguido. El día de su primer servicio oficial en el Palacio del Elíseo, la mañana fue gris y fría. Gabriel se vistió con una ceremonia íntima y llena de significado. El uniforme de gala azul oscuro, los guantes blancos inmaculados, las charreteras doradas y el shako, que le otorgaba cerca de 30 centímetros de autoridad silenciosa. No lograba verse a sí mismo al reflejarse en el espejo del cuartel. Observaba la encarnación del sueño de Papa Auguste. Observaba el orgullo de Sainte-Lucie, ataviado con azul y oro. Se incorporó a la formación para la arenga inicial del oficial al mando. «Caballeros, ustedes son la República en persona. Sois el orden, sois la tradición. La disciplina es lo más importante. El honor primero que ustedes mismos». Gabriel, al tomar su puesto en uno de los accesos secundarios del palacio, que seguía siendo magnífico, experimentó una oleada de emoción tan intensa que estuvo a punto de desbordarlo. Los visitantes estaban por todas partes, mientras las cámaras fotográficas producían un océano de destellos. Como un náufrago a una boya, se asió a su formación. Mirando hacia adelante, cuerpo rígido como un arco, mente vacía, se tornó una estatua de carne y hueso. Hasta que él llegó. Un hombre de edad avanzada, vestido con un traje muy caro, que olía a privilegio y a dinero viejo, estaba con una joven con mirada curiosa e inteligente que tenía unos auriculares alrededor del cuello. Se trataba de Monsieur Arnaud Dubois, un industrial que defendía con vehemencia una Francia auténtica y pura. Elodie, su nieta, parecía tener ganas de estar en otro sitio. «Bien, bien», pronunció Dubois en un francés perfecto, pero con un tono burlón que resonaba en el aire. Los turistas cercanos podían oír su voz, que era lo suficientemente alta. «Esto es verdaderamente novedoso. ¿Ahora además importamos la decoración? ¿No quedan franceses de pura cepa para conservar nuestra historia?» Elodie tiró del brazo de su abuelo, le ardieron las mejillas por vergüenza. «Por favor, abuelo, no hables, vámonos». Dubois la desatendió por completo. Se acercó un poco más a Gabriel, invadiendo su espacio personal. «Háblame, chico. ¿Comprendes siquiera la importancia histórica que simboliza con ese uniforme? Estos muros han sido testigos de emperadores y reyes. No es un disfraz para que cualquiera que pase por aquí lo use. ¿De qué sabana africana te han traído?» Gabriel se mantuvo sereno. Externamente era la tranquilidad total, la perfección militar. Cada palabra en su interior era una aguja de hielo que se le incrustaba en el alma. Rememoró la voz de Papa Auguste.
Tu silencio es tu arma. Dubois, al ver que no había reacción alguna, escupió con desdén al suelo, a solo 1 centímetro de las botas de Gabriel. Es vergonzoso. Un escarnio para el país y la corte. Entre algunos de los espectadores se oyó un murmullo de desaprobación. Un viajante de Estados Unidos exclamó: «Oye, déjalo tranquilo, está simplemente haciendo su trabajo». Dubois, desairado, lanzó una mirada de desprecio a Gabriel antes de irse con paso airado y llevar consigo a una Elodie mortificada. No obstante, la joven se giró momentáneamente hacia Gabriel. En sus ojos no había complicidad, sino una pena profunda y dolorosa. Además, la luz tenue de un teléfono móvil que se estaba apagando en su bolsillo. Lo había registrado todo. En contraste con el relato previo, el video no tuvo un gran impacto en las redes sociales. Elodie no lo publicó en ningún sitio. Almacena el video en su celular, una pesada carga de vergüenza en su bolsillo. La escena la atormentaba en esa noche, mientras cenaban callados y tensos en el apartamento de los Dubois, que era lujoso y tenía vistas a los Campos Elíseos. Philippe, su padre, trató de iniciar una conversación. «¿Y bien, Elodie? ¿Cómo estuvo el recorrido por el palacio?» Desde su cabecera, Arnaud Dubois resopló: «Un desperdicio de tiempo. Es desolador observar cómo nuestras instituciones se deterioran». Elodie ya no pudo más. Con un golpe seco, los cubiertos quedaron en la mesa, resonando en el ambiente. Todos la observaron. «¿Degradar?», preguntó. Su voz temblaba, pero estaba llena de furia reprimida. «¿Deteriorar las instituciones? ¿Tú, abuelo? ¿Tú que le dijiste groserías a ese soldado hoy? ¿Que casi le escupiste en los pies?» Dubois se puso pálido de rabia. «Elodie, qué osada eres. No hables así. Ese sujeto no se merece ningún respeto. Es inapropiado. Tú eras el único que estaba fuera de lugar», exclamó Elodie, con las lágrimas asomando a sus ojos por fin. «Él estaba allí, quieto, desempeñando su trabajo con una dignidad que tú nunca has tenido. Yo lo examiné. Para llegar ahí tiene que atravesar unas pruebas muy difíciles. Es más francés en su disciplina que tú en tu absurdo orgullo». Sophie, la madre de Elodie, intervino horrorizada. «Elodie, por favor, tranquilízate». Pero el daño ya estaba causado. La máscara de Arnaud Dubois se rompió debido a la ira y la decepción que había en los ojos de su nieta, a quien amaba más que a nadie. Un atisbo de duda, diminuto pero devastador, entró en su corazón por primera vez. «Yo simplemente le dije algunas verdades», murmuró, pero su voz sonó vacía, incluso para sí mismo. La tormenta no sería pública, pero había empezado justo en su propia familia. La cena concluyó en el más incómodo de los silencios. Arnaud Dubois, con un cognac que no lograba aplacar la amarga inquietud que lo consumía por dentro, se refugió en su estudio. Las palabras de Elodie, su niña, su joya, resonaban en su cabeza como un repique fúnebre. «Es más francés que tú en su disciplina». ¿Cómo podía pensar así? ¿Cómo podía comparar a ese extraño con él, un Dubois cuya familia había estado entrelazada durante generaciones con la historia de la industria francesa? La ira inicial, que estaba enfocada en la insolencia de su nieta, rápidamente se tornó hacia él mismo. Le recorrió el pecho una punzada de vergüenza, intensa y desconocida. Elodie no era una niña que se dejara llevar por el melodrama. Era sensata, astuta y poseía un fuerte sentido de la justicia. Ella había reaccionado de esa manera porque había observado algo que él, deslumbrado por su propia arrogancia, no había podido notar. Encendió su computadora, impulsado por una compulsiva necesidad de justificar sus acciones y demostrar que su desprecio tenía fundamento. Tecleó con dedos torpes, requisitos para ingresar a la Guardia Republicana. Lo que halló lo dejó atónito. Los estándares eran extremadamente exigentes, pruebas físicas de élite, antecedentes intachables y una resistencia psicológica inquebrantable. Leyó relatos de veteranos que describían el adiestramiento como la experiencia más difícil que habían tenido en sus vidas. No era un trabajo común y corriente, era una vocación. Después realizó una búsqueda, guardias republicanos de piel negra. Anticipaba hallar controversia, discusiones en torno a lo adecuado de su presencia. En su lugar descubrió galerías de fotografías históricas. Hombres de procedencia antillana y africana, distinguidos con decoraciones, sirviendo con honores en ambas guerras mundiales, en Argelia, en Indochina y también, por supuesto, en la Garde Républicaine. Reveló la historia del regimiento de marcha de la Legión extranjera, integrado por voluntarios coloniales que combatieron y fallecieron por Francia con una valentía legendaria.
La Francia auténtica, que él defendía con palabras, también se edificó con el sudor y la sangre de aquellos a los que menospreciaba. La pantalla de la computadora se empañó frente a sus ojos. No halló la justificación que estaba buscando. Solo halló el eco vacío de sus propios prejuicios y el espectro de su padre, quien le había hablado con orgullo acerca de los tirailleurs senegalés con los que había luchado a su lado. Se puso de pie y se aproximó a la ventana, observando las luces que había en los Campos Elíseos. Arnaud Dubois se sintió por primera vez en su vida de manera profunda, irremediablemente ébrice, y la caresta de Para Dubois, los días posteriores fueron un tormento. Se apartaba de la vista de su familia, sobre todo la de Elodie, quien lo miraba con una combinación de desilusión y una esperanza tenue. La imagen del guardia, impasible y estático, no podía sacarse de su mente. Determinó que requería volver a verlo, no para ofenderlo, sino para comprender. Condujo hasta la plaza del Élysée y aparcó en un sitio poco visible. Y allí se encontraba Gabriel, en el mismo cargo, la misma estatua de dignidad viva. Dubois apagó el motor y permaneció observando, como si fuera un zoólogo analizando una especie desconocida y grandiosa. Nada digno de mención sucedió durante casi una hora. Los turistas venían, tomaban fotografías y se marchaban. Hasta que un grupo de alumnos de aproximadamente 10 a 12 años llegó con sus maestros. Eran un conjunto variado, una pequeña representación de la Francia contemporánea. Un niño negro, con mochila azul y ojos llenos de curiosidad, se apartó un poco del grupo y quedó observando a Gabriel atentamente. El pequeño le indicó al guardia y susurró algo a su maestra. La escena lo tenía hipnotizado, aunque Dubois no podía ver mucho desde su automóvil. El niño se enderezó, imitando sin darse cuenta la postura de Gabriel, con el pecho hacia afuera y la barbilla levantada. Y entonces sucedió algo minúsculo, un instante que solo alguien con la capacidad de observación de Dubois podría captar. Gabriel, en un instante casi imperceptible para la mayoría, desvió su mirada del punto fijo en el horizonte y la dirigió directamente hacia el niño. No fue una mirada de advertencia o de recriminación. Fue un atisbo de complicidad callada, de reconocimiento, un microgesto, un asentimiento con la cabeza casi imperceptible, tan veloz que Dubois llegó a dudar de si realmente lo había presenciado. Sin embargo, lo vio. El niño reaccionó de inmediato. Su rostro se iluminó con una sonrisa brillante, pura, repleta de un orgullo y una pertenencia totales. Señalando a Gabriel como si acabara de identificar a un superhéroe, le dijo algo emocionado a su profesora. Arnaud Dubois comprendió todo en ese momento. No era una tradición petrificada en el ámbar, sino una tradición viva, respirando y evolucionando. No era cuestión de excluir para conservar, sino de incluir para motivar. Ese soldado no defendía un pasado inmutable, sino que protegía la posibilidad de un futuro para ese niño. Le estaba diciendo, sin que ninguna palabra saliera de su boca: esto también puede ser tú. Esta historia también es tuya. Dubois puso en marcha el coche y se marchó, con la imagen de la sonrisa del niño grabada a fuego en su mente. Su corazón, que había sido endurecido por años de prejuicios, se rompió. No había espacio para la justificación ni para la ira. Un deseo aplastante de corregir su error y el arrepentimiento eran lo único que le quedaba. No por la prensa, no por el aspecto, sino simplemente por la necesidad de purificar su alma y recobrar el respeto de su nieta. Dubois no deseaba una disculpa pública. Pensaba que sería otra muestra de ego, una manera de atraer la atención. Deseaba que su reparación fuera tan significativa y silenciosa como la dignidad que Gabriel había mostrado. Se comunicó con su abogado de confianza y le asignó una tarea inusual. Necesito hallar una comunidad de pescadores en una isla caribeña, Santa Lucía, una localidad conocida como Anse-la-Raille, y necesito saber cuál es su necesidad más apremiante. La investigación fue veloz. La respuesta fue que la Belle Espérance, una embarcación antigua y única, estaba a punto de ser desguazada y era la única que tenía la cooperativa de pescadores de Anse-la-Raille. La economía del pequeño pueblo se desplomaría sin un nuevo barco. Dubois no lo pensó dos veces. Adquiéranles una embarcación nueva, el más apropiado y el mejor para sus necesidades. No deseo que sea una donación anónima. Quiero que estén al tanto de quién lo envía y por qué. Dispuso que se creara una placa para la embarcación nueva, el Gabriel, y en una placa de menor tamaño, situada junto a los controles, corrigiendo un error, con respeto. AD.
pero se dio cuenta de que el barco no era suficiente, la deuda era individual. Por medio de contactos reservados en el Ministerio del Interior, pudo transmitir un mensaje formal a la comandancia de la Garde Républicaine. Monsieur Arnaud Dubois pedía, si era factible, una audiencia privada corta con el guardia Gabriel Saint-Prix para tratar un asunto personal de gran relevancia. Se llevó a cabo la reunión en una zona apartada de los jardines de las Tuileries, lejos de cualquier mirada indiscreta. Gabriel fue vestido de civil, con un traje sencillo pero perfecto. Dubois ya estaba presente, caminando nerviosamente. Su arrogante actitud había sido reemplazada por una espalda algo encorvada, que soportaba el peso de su conciencia. Parecía haber envejecido 10 años. «Guardia Saint-Prix», empezó Dubois, con su voz quebrada y mucho más baja de lo que solía ser. «Estoy muy agradecido de que haya aceptado venir». Gabriel, guardando una distancia profesional, hizo una ligera inclinación de cabeza. «Señor Dubois». Dubois tomó aire, esforzándose para dar con las palabras. «He llegado. He venido para brindarle las disculpas más sinceras y humildes que puede brindar un hombre. Mi conducta fue despreciable, ruin e injustificable la otra vez. No hay justificación válida. Estaba ciego por una arrogancia tonta y prejuicios que pensaba haber enterrado». Miró a Gabriel a los ojos y los de él estaban vidriosos. «He causado un daño y me arrepiento de ello más de lo que puedo expresar con palabras». Gabriel lo oyó en silencio, sin mover un músculo, como si estuviera en su puesto de guardia. Sin embargo, su expresión no era hostil, a pesar de ser seria. «Quise que mi disculpa fuera más que palabras», siguió Dubois, con un hilo de fuerza en su voz. «Me informé acerca de su origen, de la localidad donde nació. Sé que un barco no puede borrar una afrenta, pero es lo único que se me ocurre para devolver a su comunidad algo de dignidad. Espero que Le Gabriel sea de buena utilidad para su gente». La impecable compostura de Gabriel se debilitó por primera vez. Una verdadera sorpresa, que fue seguida de una gran emoción, se reflejó en su rostro. El gesto era aplastante en su profundidad, precisión y magnitud. «Señor Dubois», dijo Gabriel con una voz tranquila pero llena de autoridad. «Recibo sus disculpas». Tomando las palabras con cautela, hizo una pausa. «Es sencillo tener ira. Perdonar es complicado, pero es la única manera de avanzar. El perdón más importante no es el mío, sino el que usted debe concederse a sí mismo, y el de su familia, en particular el de su nieta. Ella percibió la verdad en un lugar donde usted no deseaba que lo hiciera. Evalúela». Dubois asintió, aliviado y sobrecogido por la sabiduría y la gracia de este hombre que había menospreciado tanto. «Gracias, gracias». Las lágrimas que había estado conteniendo al fin se deslizaron por sus mejillas. No eran lágrimas de teatro, sino de una verdadera y pura contrición. La metamorfosis de Arnaud Dubois fue auténtica, aunque lenta. No fue de un día para otro que se volvió activista, pero el prejuicio visceral que había cultivado durante años se había roto. Empezó a emplear su fortuna y su influencia de una forma distinta. Se incorporó al consejo de administración de una fundación que fomentaba posibilidades educativas para los jóvenes residentes en las afueras de París. Ya no se refería a ellos y nosotros, sino solo a nosotros. Su relación con Elodie cambió totalmente. Ella se sentía extremadamente orgullosa de él, no por su poder o su riqueza, sino porque tenía el valor de reconocer que estaba equivocado y corregirse. Se hicieron inseparables y él frecuentemente le solicitaba su punto de vista sobre sus proyectos recientes. La noticia de la llegada del barco Anse la Reine fue recibida como un milagro. La isla entera se sintió orgullosa al enterarse de que un francés adinerado había donado un barco como homenaje a Gabriel Saint-Prix. Papa Auguste, tras recibir la llamada de su nieto, no respondió durante un buen tiempo. Después solo comentó: «Hijo mío, el honor no consiste en recibir, es saber ofrecer. Ese hombre ha hallado su honor, y tú has mantenido tu información». Gabriel lloró esa noche con lágrimas calladas de felicidad y liberación. Gabriel ganó más respeto dentro de la Garde Républicaine debido a su historia y al incidente con Dubois, cuya versión completa fue divulgada discretamente. Era un hombre, además de ser un buen soldado con una personalidad inquebrantable. Moreau, el adjutant-chef, lo asumió bajo su protección y lo designó como su segundo al mando y docente de los reclutados más recientes. Gabriel, por otro lado, se volvió una luz para los postulantes que eran de colonias antiguas y que se sentían incómodos o intimidados.
Les decía que la verdadera fortaleza no residía en la piel, sino en el carácter, y también les hablaba de Papa Auguste y de Sainte Lucie. El uniforme no te convierte en guardián, les decía. Lo que atesoras dentro de ti es lo que te hace merecedor de llevarlo. Gabriel Saint-Prix, años más tarde, supervisaba la formación de una nueva remesa de guardias y tenía el rango de adjudant, suboficial mayor. Un día de primavera con sol deambulaba cerca del Palacio del Elíseo y observó a dos niños, uno negro y otro blanco, que jugaban con seriedad a hacer la guardia al lado de la verja, empleando escobas como si fueran fusiles. Con una adorabilidad seria, imitaban la posición estática. Gabriel se aproximó a ellos sonriendo. Les preguntó con un tono serio: ¿Están de guardia, soldados? Los niños, excitados y después emocionados, asintieron con fuerza. Gabriel les corrigió con suavidad: la espalda más derecha. Con la vista al frente, de esta manera: ustedes son los custodios de la República. La sonrisa de los niños, en particular la del niño de piel negra, fue tan brillante como la que él había motivado años antes. Gabriel lo comprendió en ese instante. No había viajado solo para satisfacer un sueño personal. Había sido para construir un puente. Había preservado un palacio, aunque lo más relevante era que había contribuido a la preservación del pensamiento de que Francia, en toda su diversidad, podía hallar unidad en valores comunes: el honor, la dignidad inquebrantable frente a las dificultades y el deber. El eco de su dignidad sonaba ahora en el ruido de las olas estrellándose contra el casco del Le Gabriel en Anse-la-Raille, en la renovada relación entre un abuelo y su nieta en París, y en los juegos infantiles, donde ya no existían barreras para la fantasía. Siempre había sido y seguiría siendo un auténtico guardián.